Continuamos con la mesa de diálogo 2, en la que representantes de diferentes países compartirán sus experiencias sobre los avances y desafíos que presenta la inteligencia artificial en sus respectivos sistemas judiciales. Este intercambio permitirá explorar cómo estas tecnologías están transformando la administración de justicia y los principios éticos que deben considerarse en su implementación. Dicha mesa la moderará el señor Juan Carlos Ceviani Serrano. Él es licenciado en Dirección de Empresas con énfasis en Recursos Humanos y bachiller en Administración Pública. Con más de una década de experiencia en el Poder Judicial, actualmente es el jefe de la Secretaría Técnica de Ética y Valores, liderando iniciativas nacionales para la gestión ética y la capacitación institucional. Además, ha desempeñado roles destacados en comisiones clave como el Sistema Nacional de Rescate de Valores y la Comisión Nacional de Ética. Bienvenido. Muy buenos días, ya casi muy buenas tardes aquí en Costa Rica. Gracias por acompañarnos acá en el auditorio y de forma virtual. Para esta mesa de diálogo voy a pedir a varias personas que me acompañen, al doctor Octavio Augusto Tejero, si me puede acompañar por acá, muchas gracias. Don Octavio ya lo presentamos, entonces lo tenemos ya de compañero de la mesa. También al doctor Luis Guillermo Rivas Loaiziga, magistrado acá de la Corte Suprema, y a la señora Cristina San Juan Serrano de la Oficina de Naciones Unidas. Para continuar con la actividad, les presento a don Luis Guillermo Rivas. Actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Es una figura sobresaliente en el ámbito judicial y académico de Costa Rica, con casi 5 décadas de trayectoria. Ha ocupado roles claves como defensor público, juez superior, magistrado suplente, magistrado de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, la cual preside desde el 2014 al 2022. Su liderazgo ha sido fundamental en la modernización judicial, coordinando comisiones estratégicas y promoviendo avances como la firma digital, el expediente electrónico. Además, su experiencia lo ha llevado a representar a Costa Rica en prestigiosos foros nacionales e internacionales. Es profesor y académico destacado y su labor inspira a nuevas generaciones y refleja su profundo compromiso con la judicatura y la innovación. Además nos acompaña Cristina San Juan Serrano. Realmente es un honor compartir esta mesa con Cristina, quien desde el 2018 ha trabajado en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Actualmente desempeña como oficial de prevención del delito y justicia penal para la región anticorrupción, cubriendo Latinoamérica y el Caribe. Anteriormente fue especializada en anticorrupción e integridad judicial y es un punto focal de la Red Mundial de Integridad Judicial para los países de habla hispana.
En su rol en Naciones Unidas, ha liderado capacitaciones sobre ética e integridad en poderes judiciales en más de 50 países, abordando temas cruciales como la justicia, transparencia, el uso ético de redes sociales y la inteligencia artificial en la administración de justicia. Con más de 12 años de experiencia profesional como abogada colegiada en España, la señora San Juan también ha trabajado en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y está certificada como investigadora legal internacional. Es maestra en Derecho Internacional Público con especialización en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Países Bajos. Muchas gracias a las personas que nos acompañan precisamente en esta mesa. Después de la presentación del doctor Eduardo de Argentina, nos ha dejado, por supuesto, algunas propuestas que tenemos que trabajar. Parte del trabajo de este foro ha sido conocer precisamente qué nos trae la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, pero también un esfuerzo que nos lleva a la Oficina de las Naciones Unidas, abordando también mucho de lo que se ve en la Comisión Iberoamericana, pero también con un alcance también a nivel internacional en Europa. Y para eso quisiera darle la palabra a la señora Cristina San Juan para que nos introduzca también el tema precisamente de lo que viene trabajando la Oficina de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días con todos, con todas. Voy a intentar resumir un poco del trabajo que hemos venido realizando en esta temática y que vamos a seguir realizando, por supuesto, con aliados como los poderes judiciales o la CIEG. En primer lugar, me gustaría comenzar diciendo que en relación con la integridad judicial, al final lo que constituye la inteligencia artificial es tanto un mecanismo de prevención de la corrupción como también un catalizador. Es decir, tenemos tanto riesgos como oportunidades, como con muchas otras herramientas que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad. Veamos el fuego, ¿no? Para calentar, para alimentarse y para incendiar como arma de guerra. Pasa lo mismo con la inteligencia artificial y pasa lo mismo con las nuevas tecnologías. La idea, cuando hablamos de la inteligencia artificial y cuando hablamos de la integridad judicial, es cómo el uso de esta puede garantizar cuestiones que son clave, como la transparencia, la imparcialidad y también cómo se puede fomentar a través de esta la eficiencia de los propios sistemas judiciales. Desde la Red Mundial de Integridad Judicial, siempre con nuestros aliados, siempre con los jueces de la mano, poderes judiciales y asociaciones como la CIEG, intentamos identificar esta serie de oportunidades en la región en concreto. Me gustaría en este sentido mencionar que en agosto de este año en Brasilia tuvo lugar una reunión regional de integridad judicial para América Latina y el Caribe, en la que terminamos con una declaración específica en integridad judicial y que una de las materias clave que se identificó fue la de justicia digital, incluyendo el uso de la inteligencia artificial. Y permítanme que me honra también estar en Brasilia, como estoy en el día de hoy, con dos de los doctores que están aquí conmigo. Las ideas que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tener muy claras es que no es lo mismo digitalizar la justicia que la inteligencia artificial. Es decir, una cosa es utilizar las nuevas tecnologías y otra cosa es utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque una es un mecanismo y la otra es una generación de ideas diferentes para la que a veces ha sido programado. Vamos a verlo un poquito más en detalle. ¿Cuáles son aquellos procesos digitales de nuevas tecnologías que se están utilizando actualmente en el mundo y concretamente en la región en relación con el sistema judicial y las nuevas tecnologías? Por ejemplo, aplicaciones como e-filing y e-court, que son todas estas cortes electrónicas, los sistemas para, para archivar las diferentes causas y para procesar las mismas como mecanismos para optimizar toda la gestión de casos.
También las nubes judiciales, ¿verdad? Cada vez más tenemos en estas memorias digitales la información guardada con los diferentes datos judiciales y eso también permite mayor eficiencia y mayor también trazabilidad y también mayor facilidad para compartir las mismas entre diferentes poderes judiciales, a lo mejor. Y también, por ejemplo, lo vemos que se está utilizando mucho la justicia digital y estos nuevos mecanismos en los procesos de registros de la propiedad, que empiezan a ser cada vez más digitalizados en la región. Sin embargo, cuando hablamos de aplicaciones de inteligencia artificial en uso o desarrollo en la región, estamos hablando de una cosa un poquito diferente. Vamos a verlo con ejemplos concretos. Por ejemplo, ¿para qué se está utilizando la inteligencia artificial? Se está empezando a utilizar. La inteligencia artificial predictiva para resolución alternativa de litigios, que se utiliza con la justificación de aliviar la carga en los tribunales, optimizar mayor eficiencia. También para herramientas de análisis automatizado para la racionalización de los procesos judiciales. Y también, por ejemplo, lo vemos en los procesos de acceso a la justicia, cómo se está utilizando estos mecanismos, estas aplicaciones de inteligencia artificial para traducciones automáticas, que mejoran la comunicación en los casos en los que haya casos multilingües. Vemos cómo está esta diferencia, ¿no? Una cosa es el mecanismo y otra cosa es cómo la inteligencia artificial puede generar ideas, puede generar esta idea de la sentencia predictiva. Y, por supuesto, esto lleva aparejado unos riesgos éticos. Muchos los mencionaba el doctor Eduardo al principio. Trazabilidad. ¿De dónde sale esta información? ¿Qué sesgos hay en esta información que se ha utilizado para obtener esta sentencia finalmente? Por supuesto, podemos hablar siempre de beneficios, ¿no? Les cuento algunos de los que tenemos aquí que nos cuentan los propios poderes judiciales de por qué están utilizando la inteligencia artificial. Eficiencia, procesos más rápidos y efectivos, acceso a la justicia. Parece ser que estos nuevos medios telemáticos generan mejor disponibilidad. Transparencia, para reducir la opacidad de los procesos judiciales. Sistemas de rendición de cuentas a través de estos registros automatizados de decisiones y de procesos en el sistema judicial y también a través del uso de esta inteligencia artificial y de estos mecanismos digitales de justicia, mayor consistencia e imparcialidad, es decir, decisiones más uniformes y que eliminan sesgos. Estas son algunas de las ideas que nos compartieron de por qué están utilizando estas herramientas. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos éticos que se han observado cuando se está utilizando la inteligencia artificial para la administración de justicia? En primer lugar, que hay sesgos algorítmicos. Es decir, la inteligencia artificial está basada su funcionamiento en una serie de algoritmos. Los algoritmos usan para funcionar datos. Esos datos volcados pueden tener sesgos y así se ha comprobado en diferentes situaciones. Por ejemplo, sesgos en relación con el ámbito racial, es decir, sentencias predictivas que si la persona acusada era de un grupo étnico o de otro, era condenada o no condenada. Y eso simplemente por el sesgo que tiene implícito el algoritmo, por la forma en la que se han volcado los datos. Y eso, por supuesto, tiene un impacto increíble para la propia imparcialidad del sistema judicial. Ya no estamos hablando de equidad. En segundo lugar, cuando se habla de la transparencia y la accesibilidad tecnológica. Como bien decía Eduardo, es importante que se conozca, ¿no?, la trazabilidad, de dónde viene esa información. Pero más aún, pensemos en la brecha tecnológica que ya existe muchas veces. Muchas veces cuando estamos intentando digitalizar los procesos, hay parte de la población que no está siguiendo este desarrollo y hay parte de la población que todavía está requiriendo tener acceso a otros medios que son tradicionales. Imagínense el paso que esto damos cuando realmente usamos la inteligencia artificial, la parte de los usuarios del sistema de justicia que podemos dejarnos atrás sin entender y sin comprender de dónde salen los resultados, la información de los diferentes procesos judiciales. Y por último, me gustaría mencionar uno que es muy importante, que cada vez estamos viendo más. Cuestiones de privacidad y seguridad de la información judicial. Cuando estamos volcando estos datos del sistema judicial
en, por ejemplo, nubes, o cuando estamos utilizando inteligencias artificiales, y lo hemos visto en diferentes casos, ¿no?, en los que parece que se está utilizando el chat GPT, ¿no?, para redactar sentencias. Tenemos que pensar dónde queda almacenada esa información. Porque muchas veces las personas que son propietarias de esas diferentes aplicaciones, de esos diferentes softwares, no es el propio Poder Judicial. Son empresas muchas veces de carácter externo. Entonces también tenemos que tener eso en cuenta cuando se usa la inteligencia artificial, otros mecanismos. ¿Dónde acaba esa información? ¿Dónde acaban esos datos de los usuarios? Y también digo en relación con seguridad, porque cada vez estamos viendo más los secuestros digitales. Les cuento, poderes judiciales que tenían volcada la información de los diferentes casos en una nube judicial y que ha sido secuestrada por criminales digitales, quedándose paralizado el sistema judicial hasta que se pudo recuperar esa información. Entonces, seamos conscientes, según avanzamos con la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías, cuestiones también de seguridad y cuestiones también de ética que hay que tener en cuenta. Y otra idea que salió también en la declaración de Brasilia sobre integridad judicial es siempre mantener el control final en las manos de los jueces y no delegar decisiones que son cruciales al ejercicio de los jueces a algoritmos, que muchas veces, como decimos, funcionan con estos diferentes sesgos. Dicho todo esto, me gustaría pensar un poco cuáles serían esos desafíos que podemos plantearnos de cara al futuro, hacia dónde podemos avanzar, porque yo les he contado un poco el panorama, pero lo cierto es que es una realidad. Ya tenemos las nuevas tecnologías, ya tenemos la inteligencia artificial, diferentes plataformas que parecían que iban a ser del futuro, ya están aquí. Y ya las están usando los jóvenes, ya las están usando los criminales, entonces no podemos, como poderes judiciales, quedarnos atrás de este desarrollo. Lo que tenemos que pensar es cómo adaptarnos al mismo y cómo adaptar el mismo a las diferentes cuestiones éticas. Entonces, la primera idea que tenemos es que la integración de la inteligencia artificial en los sistemas judiciales aún no está completamente regulada. Lo que pasa es que hay un vacío. Y ese vacío tiene que abordarse, porque ahí es donde surgen los riesgos para la ética y también donde se genera la corrupción. En segundo lugar, hay que establecer directrices claras. Directrices claras. ¿Y cómo hacemos eso? Ya tenemos experiencias comparadas en el mundo y en la región. Buenas prácticas. ¿Dónde ha funcionado? ¿Dónde no ha funcionado? ¿Por qué no ha funcionado? Lecciones aprendidas. Y la colaboración, para que realmente la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías se conviertan en herramientas que son éticas y que son efectivas para la administración de justicia. Y en este sentido tengo aquí conmigo, no les puedo leer todas, pero sí les digo que están totalmente disponibles en la página web de la UNDOC, las recomendaciones que salieron de la Declaración de Brasilia en relación con la inteligencia artificial y el uso de estas tecnologías, de estos nuevos modelos de comunicación incluso, para el ejercicio judicial. Por ejemplo, nos hablaban de la necesidad de que se desarrollen herramientas digitales que sean éticas y que sean accesibles, teniendo en cuenta tanto la brecha digital, ciberseguridad, protección de datos, la necesidad de capacitar y sensibilizar, tanto dentro del propio sistema judicial como fuera del mismo, a los usuarios del sistema de justicia. No solamente de cómo se usan estas herramientas, sino de los desafíos éticos y los riesgos para la corrupción que lleva aparejado. Educar al público, abogados, partes interesadas. Usar estratégicamente la inteligencia artificial. También una de las cosas que se comentaron, y creo que está muy en línea con lo que comentaba el doctor Eduardo, es la idea de la posverdad. Cada vez vemos más casos de las deepfakes, es decir, cómo se está, por ejemplo, suplantando personas, se están suplantando imágenes, se están suplantando voces y cómo tiene que tener el sistema judicial capacidad para entender esos nuevos fenómenos, porque pueden convertirse en evidencias de casos o no. Adaptación continua a los avances tecnológicos, porque decimos esto no para, y fomentar la colaboración regional. Creo que es una cuestión clave porque vemos que esta realidad ya está aquí y solamente todos juntos podemos extraer cuáles son esas buenas lecciones, cómo se debe aplicar la ética y la integridad a estos nuevos desafíos emergentes y cómo utilizarlos como oportunidades para fomentar la integridad y la transparencia para los usuarios del sistema judicial. Y con esto concluiría. Muchísimas gracias y les paso la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Cristina. Gracias realmente por esos aportes.
Con este marco de referencia, tanto de la Comisión Iberoamericana como la Oficina de Naciones Unidas, vamos a conocer un poquito qué está pasando en algunos países, en este caso tanto Colombia como Costa Rica. Le doy la palabra a don Octavio precisamente para que nos comente un poquito qué está pasando precisamente en Colombia con el tema de inteligencia artificial. Gracias. Y dados los saludos de esta mañana, nos relevamos de volver a saludar y entramos al tema, entre otras razones, en aras de almuerzo. En Colombia, como supongo que está pasando en todos los países nuestros, pues hay quienes desde el ámbito judicial están empezando a utilizar la inteligencia artificial, cada uno a su modo, cada uno a su manera, cada uno a su estilo, cada uno de acuerdo con sus posibilidades y capacidades, de modo que han venido incursionando en el tema. Colombia creó, el Consejo Superior de la Judicatura, creó el año pasado, al finales del año pasado, un grupo experimental de jueces sobre inteligencia artificial. Experimental, piloto, están haciendo en la práctica, están mirando, están revisando, están encontrando muchísimos inconvenientes, porque no es tan fácil obtener de inteligencia artificial los resultados que uno quiere con exactitud, entre otras razones porque la inteligencia artificial, la que uno use, porque cada una puede ser distinta, la que uno use pues necesita previamente ser alimentada. Para que ella pueda ofrecernos un resultado tiene que tener una alimentación, y el problema es qué tipo de alimentación les estamos dando o les podemos dar, les podemos entregar a esa inteligencia artificial. Ese es un elemento, y es un elemento importante, pero deja de lado, bueno, esto es positivo, deja de lado el usar inteligencias artificiales abiertas y no pertenecientes a cada uno o a la rama judicial. Entonces, cuando uno acude a una inteligencia artificial abierta y sin problemas, viene lo que decía Cristina hace un rato: ¿a quién le estamos entregando los datos? Esos datos personales y privados de cada proceso judicial, ¿a quién le están sirviendo en últimas? Si estamos utilizando una inteligencia artificial que no es la nuestra, que está abierta, que es general, hay alguien que se va a beneficiar de esos datos y que no sabemos cómo los va a utilizar. De modo que ese es otro problema, o otro de los muchos problemas que están surgiendo alrededor del uso de la inteligencia artificial. En Colombia ocurrió un caso el año pasado en que un juez quiso hacer uso de ella para emitir una sentencia y dictó la sentencia, con algunos inconvenientes, con algunas dificultades. La sentencia no fue tan perfectamente fiel a lo que había ocurrido en el fondo del proceso, tampoco la sustentación jurídica fue tan absolutamente clara. Miren ustedes que uno de los problemas es que usted le dice: inteligencia artificial, resuélvame este problema, y es posible que termine resolviéndoselo en Chile con la normatividad de Costa Rica, solo por poner un ejemplo. Y entonces, o con la normatividad de Costa Rica y de Estados Unidos y de Perú, pero lo está resolviendo para Chile. Ese es uno de los problemas que pueden generarse, y seguramente muchos otros problemas. Pero a raíz de aquel caso que les cuento, que tenía que ver con un niño que necesitaba una atención especial sanitaria, se presentó lo que en Colombia llamamos acción de tutela, en los otros países lo llaman acción de amparo. El juez dictó una sentencia, esa sentencia fue muy controvertida porque era claro que había utilizado inteligencia artificial, y bueno, eso llegó a la Corte Constitucional, y a propósito de ese tema, la Corte Constitucional hizo un pronunciamiento interesante, sentencia T323 de ahorita, de 2024, en la que coincide en muchos aspectos con la Declaración de Brasilia, en la que tuvimos oportunidad de exponer algunas ideas, y básicamente terminó diciendo los siguientes criterios, que me parece que esto es lo importante, llegar a unos criterios. Por lo menos por ahora, no sabemos qué va a pasar con la inteligencia artificial dentro de 1 año, 6 meses, 2 años, 5 años, 10 años. La inteligencia artificial y la tecnología en general evoluciona todos los días. Lo que ayer vimos hoy es obsoleto,
es probable y entonces es absolutamente cambiante, y por eso hacer regulaciones positivas sobre inteligencia artificial es exageradamente difícil. Hacemos una regulación positiva hoy y mañana ya no sirve, mañana es vetusta. En cambio, si mantenemos unos principios éticos, unos criterios generales, con base en ellos podemos irnos adaptando a la misma velocidad en que se va adaptando la tecnología. Entonces, uno de los principios que planteó la Corte Constitucional Colombiana fue, voy a referirlos muy rápidamente, algunos de esos principios o criterios. El primero fue transparencia, la obligación de que el juez o la juez en cada caso concreto, si utiliza la inteligencia artificial, exponga que la utilizó y cómo la utilizó, para que el usuario tenga la forma de controvertir, de impugnar, de informarse, de comprender. Porque si no hay transparencia, si el usuario no sabe de dónde salieron las conclusiones a las que llegó el juez o la juez, pues va a tener inconvenientes y se le va a cercenar su derecho. Por un lado, entonces, transparencia, de dónde sale y cómo sale y cuál fue el proceso que se siguió para llegar allá. Un segundo principio es el de responsabilidad. Ese funcionario judicial debe ser responsable y dice, obligación que existe de que el usuario de la herramienta se encuentre capacitado y comprenda los impactos del uso de la tecnología. Sea responsable, no se entregue a ella, no se deje que ella sea la que le maneje, usted la debe manejar, pero más adelante vemos otro tema. Privacidad, usted en su condición judicial lo primero que tiene que hacer a la hora de la utilización es proteger la privacidad de las partes y de los terceros que en el proceso han estado. Usted no puede permitir que la privacidad, que la intimidad de ellos termine en manos de terceros, termine siendo conocida por quienes no deberían tener el acceso a ese conocimiento privado e íntimo de cada persona. Y viene uno que me parece que es clave en medio de todos, y es la no sustitución de la racionalidad humana. Utilice la inteligencia artificial, úsela, es una herramienta, las herramientas deben utilizarse, a pesar de todos los riesgos debemos utilizarlas y podemos llegar a ellas, pero hay que tener en cuenta que en nuestra función judicial, bajo ninguna circunstancia podemos permitir que haya una sustitución de la racionalidad humana. La inteligencia artificial nos puede ayudar, es una ayuda y es una herramienta, pero la racionalidad es la nuestra. La que debe dirigir en últimas es nuestra racionalidad, no ella. Por tanto, no sustitución de la racionalidad humana. Otro elemento y otro criterio, prevención de riesgos. Juez, prevenga los riesgos. Mire que hay muchos riesgos. Todos los que hemos planteado hasta ahora y seguramente otros que nos hace falta plantear, usted debe tenerlos presentes y debe prevenirlos. El hecho, por ejemplo, de la brecha digital genera una cantidad de riesgos, pues hay que prevenirlos desde ya. Habrá quienes tengan la mejor posibilidad de uso de la tecnología y quienes no tengan la misma posibilidad. Usted, juez, tiene que equilibrar la balanza. Hablando de ese como uno de los múltiples riesgos que existen. Igualdad y equidad, que se hermana con el anterior. El uso de la herramienta debe permitirnos llegar a igualdad y llegar a equidad, poner a todas las partes, a toda la sociedad en planos de verdadera igualdad y no de igualdad meramente formal. Regulación ética. Todo el tema de inteligencia artificial y de la tecnología en general debe ser mantenido bajo los lineamientos de la ética. Así no haya lineamientos legales positivizados específicos, el tema ético debe estar reinando en toda la utilización de la tecnología. Seguimiento continuo y adaptación, que tiene que ver con lo que planteamos. La inteligencia artificial y la tecnología en general están cambiando todos los días. Quien vaya a utilizarla tiene que ser consciente de eso y estar utilizando todos los días esa herramienta, pero con la actualización debida y conociendo las actualizaciones.
Básicamente hay otros criterios y otros principios que vienen hermanados con estos. Quisiera mencionar como último que me parece que es fundamental, hay que mantener el control humano. La tecnología y básicamente la inteligencia artificial no se pueden dejar al garete. Debe haber un control, el control humano, para que ella pueda brindar el servicio que necesitamos, el servicio que queremos, de una manera ágil, eficiente, eficaz, efectiva, pero bajo la dirección y el control de la persona que administra justicia. No dejarla a ella sola que lo haga. Él tiene que hacerla, él o ella tienen que hacerla, es decir, mantener el control. Básicamente estos son algunos de los criterios que la Corte Constitucional de Colombia ha fijado y bajo los cuales creemos que los jueces debemos guiarlos y seguir para poder extraer el mejor servicio de la inteligencia artificial. Gracias a todas y a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Octavio, por la postura realmente de Colombia que nos pone ahora sí cómo estamos aplicando la inteligencia y esas necesidades precisamente que también Cristina nos comentaba. Le doy la palabra al magistrado Luis Guillermo Rivas para que nos ponga al tanto de cómo estamos en Costa Rica un poquito. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias a la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Una bienvenida muy especial a Armando, a don Justiniano, a doña Cristina, a don Octavio, y muy agradecidos a todos ustedes por permanecer esperándonos en esta actividad muy interesante y muy oportuna. No tenemos muchos espacios para conversar del futuro de la administración de justicia, ni de los intereses que nos mueven a continuar tratando de resolver el conflicto. Los poderes judiciales tenemos una obligación dentro del Estado y una tarea esencial como la de resolver el pleito de las personas que contienden y no logran llevar la paz o el orden dentro de la convivencia. Esta actividad es promovida por la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial y están sus integrantes de diferentes países acá. Y nos permiten entonces ver ese encuentro, como lo han indicado los participantes, entre unas nuevas técnicas y lo que tradicionalmente hemos hecho nosotros, los judiciales, los jueces. Tenemos un hecho que se produce entre dos personas y tenemos que establecer cuál es el objeto que discuten para lograr dictar una sentencia, una solución que le ponga fin a ese conflicto, con el objeto de restablecer ese derecho y el orden que es necesario para poder convivir y crear riqueza dentro de un país. Somos parte del Estado. Hemos estado escuchando a los especialistas indicándonos cómo se trasladan hasta la antigüedad para entender que desde aquellos momentos la moral, la religión, el derecho, la imparcialidad, el bien, el mal, están presentes y debemos establecer y decantarlo con el objeto de establecer entre dos que contienden quién tiene la razón y cuál sería la decisión justa. Lo hemos hecho
con instrumentos que hoy parecen ya no ser los adecuados, y se nos presentan nuevas tecnologías que nos permiten aumentar la capacidad de respuesta a ese entendimiento de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, podemos ver lo que pensaba Aristóteles, Kant, Sartre, que nos indicaban todos estos conceptos. Pero desde Aristóteles y de Platón, que han mencionado acá, y los griegos que han posteado los anteriores exponentes, esas normas, esas reglas continúan permaneciendo a través de la historia y son conceptos que debemos de actualizar cuando resolvemos el pleito entre dos personas que contienden. ¿Cuál es el que tiene la razón? ¿Cuál es la decisión justa? ¿Y cómo llegar a establecer cuál es el objeto que se disputa? ¿Cómo establecer qué es lo que pretende en la demanda una persona y qué es lo que resiste la otra? ¿Y cómo aplicar unas normas que fueron también creación de la humanidad a través del tiempo para resolver ese conflicto? Mediante testigos, mediante documentos, mediante pericias que analiza un tercero imparcial que trata de establecer cuál es el pleito, cómo ocurrió aquel hecho histórico. Es un hecho que sucedió en la naturaleza y entonces requiere alguien que lo pueda traducir, que lo pueda transcribir, que lo pueda escribir, que lo pueda relatar y que lo pueda entonces trasladar de manera que lo haga entendible y más cercano a la verdad histórica que sea posible. Entonces, ese que transcribe, ese que escribe, ese que relata, ese que traslada a un documento, a un papel, debe tener cualidades, tiene que tener habilidades, tiene que tener destrezas, tiene que saber cómo expresarse, tiene que saber cómo transcribir. Ahora, eso se traduce en algo que enseñan en las escuelas de administración, que llaman el storytelling, es decir, saber contar el cuento. Pero tenemos instrumentos que nos permiten ahora también aumentar la velocidad para transcribir, y son esas nuevas tecnologías de la información que nos permiten entender, que nos permiten escuchar, que nos permiten entender qué es lo que está sucediendo ahí y cómo resolverlo. En ese sentido, entonces, ahora se agrega a la posibilidad de entender ese hecho histórico, no el que lo leamos, no el que lo oigamos, sino que el que también un aparato, una herramienta, nos lo traduzca en una forma más rápida, más célere, para constituir el cuerpo de esa solución, con el objeto de entender qué es lo que estamos resolviendo. En ese sentido, entonces,
como lo que nosotros hacemos es oír, escuchar, transcribir. Toda esta tecnología, que es tecnología que mejora la comunicación, entonces es adaptable a lo que nosotros estamos haciendo. Y nosotros tenemos una urgencia que es la de darle solución al problema con la celeridad que lo requiere el usuario, con la celeridad que lo busca el que contiende, que quiere una solución inmediata de su asunto. Pero tiene que hacerlo también ese tercero imparcial con independencia, con equidad, con igualdad de trato y con conocimiento de la norma, de la ley, del código que tiene y que contiene la solución a ese pleito. Y la tardanza y la mora y los años de espera de la parte nos impone una obligación a quienes tenemos que resolver ese asunto, que es tratar de encontrar nuevas formas para darle celeridad a la solución. Estas herramientas nuevas no solamente son una mayor fuerza física, sino que dicen los entendidos y lo percibimos, es una herramienta que aumenta las posibilidades del pensamiento. Es un aumento de las capacidades de la mente, del cerebro, de lo cognitivo. Y no está siendo entendida ni asimilada por quienes están administrando los poderes judiciales, pero sí está siendo ocupada por cada uno de los nuevos jueces jóvenes a quienes les llega un asunto y echan mano de estas herramientas con el objeto de buscar la información aplicable a ese caso, buscarla de una manera más rápida. Y eventualmente también está ocupando esa herramienta para que le construya el cuerpo de la sentencia, la demanda, la contestación, los elementos de prueba y la eventual aplicación de las normas. Lo están usando ya. Algunos más atrevidos nos llevan como al juez que dictó la sentencia en el caso mencionado por el doctor don Octavio Tejero, que la hemos visto y analizado, en donde las cortes colombianas aceptan esa posibilidad que hizo esa persona arriesgándose a que fuera sancionado por el superior. Pero se atrevió y fue sancionado de manera, la resolución en una sentencia de más de 180 páginas, en donde hace un análisis de todas estas posibilidades. Porque ya estamos usando el ChatGPT por parte de algunos de los compañeros. Y ya estamos tratando entonces de organizarnos con el objeto, porque ya tenemos ejemplos de cómo lograr esa celeridad que extraña el usuario
para hacer una solución más adecuada, más rápida. Esa resolución efectivamente trata de que la decisión siempre mantenga una opinión de un juzgador humano, de manera que esa decisión no se escape de la decisión de una persona y no pase a ser de una máquina. Sin embargo, en nuestra región ya tenemos en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, a Prometea. A Víctor lo tenemos en el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Y en el Tribunal Constitucional de Colombia tenemos hay otro robot. Siempre tienen nombres de mujer y siempre tienen nombres antiguos. Pero les permite a ellos hacer, por ejemplo, en Colombia, en la Corte Constitucional, una recopilación de todas las resoluciones que son semejantes y también les permite indicar cómo han resuelto esos asuntos semejantes anteriormente. Y Víctor, en el Tribunal Federal de Brasil, también recoge todas las resoluciones que son semejantes y también les informa de cómo han resuelto en anteriores ocasiones estos asuntos. Entiendo la preocupación de todos los comisionados de este tema de ética, en el sentido de que eventualmente podríamos estar dejando ir de las manos una solución que debería de ser humana y no de una máquina. Sin embargo, en Estonia, en ese país, tienen programas robóticos que resuelven los asuntos repetitivos, más sencillos y de menor costo en forma robótica. Y los chinos en la Hangzhou Internet Court tienen robots que también resuelven los asuntos más sencillos y de menos valor. Pero cuando el National Center for State Courts nos invita a la Court Technology Conference cada 2 años en Estados Unidos, en los 2 últimos años, el keynote speaker es un especialista en tecnologías. En la última ocasión, en Phoenix, la keynote speaker de una conferencia mundial de jueces de todo el mundo y de administradores judiciales fue una científica de la NASA especialista en inteligencia artificial. No fue un juez, no fue un abogado, fue un especialista en inteligencia artificial. Y 2 años antes, en Nueva Orleans, fue Richard Susskind. Richard Susskind es un inglés abogado, pero especialista en inteligencia artificial, que ha escrito sobre los tribunales online y la transformación de la profesión del abogado.
porque el abogado, ahora que tiene esta colaboración de estas máquinas, tiene que adaptar su labor a la nueva situación. A mí, el uso de las tecnologías me parece positivo. Me parece sí que hay que hacerlo con cuidado y tal como lo indica Richard Susskind en sus obras, debemos empezar los judiciales que ya tenemos años de estar lidiando con la solución de los conflictos, en el sentido de que debemos empezar por los asuntos pequeños y repetitivos, con el objeto de entender la herramienta y adaptarla a lo que estamos haciendo. Cuando Cristina nos habla ahora de dónde van nuestros datos, que es algo de preocupación, recordamos a Carissa Bellis en el libro sobre la privacidad es poder, en donde ella recomienda que esos datos sean resguardados de alguna manera, porque efectivamente las grandes empresas, Google, Facebook, obtienen nuestros datos y los están negociando, y desde luego que se están convirtiendo en millonarios con nuestros datos. Y no sabemos dónde van nuestros datos, ni qué hacen con nuestros datos. Pero sin embargo, en este momento tenemos una situación realmente preocupante. Resulta que acaba de ser electo como presidente de Estados Unidos Donald Trump. Pero junto a Donald Trump está Elon Musk, que nos mencionó el doctor. Elon Musk es el hombre más rico del mundo. Hace unas semanas estaban indicando que era poseedor de una fortuna mayor a los 350,000 millones de dólares. Y tiene una influencia enorme en el gobierno del mundo. Con Donald Trump, que lo admira, que lo idolatra, que los millones lo mantienen encantado y tiene obligaciones o tiene tareas que tienen que ver con el uso de la inteligencia artificial en todo el mundo y en el uso de tecnologías de información en todo el mundo. Además, que es un gobierno donde se están haciendo experimentos que nos llevan a cuestionarnos lo que había surgido en la Ilustración de la separación de los poderes y de cuando los Founding Fathers habían creado un presidente que no se podía convertir en un monarca, pero que en este momento todos los cuestionamientos judiciales se eliminan para esas personas. Entonces, me parece oportuno que nosotros estemos aquí conversando de estos temas y viendo cuál es el futuro de esta división de poderes y del uso y de las nuevas tecnologías con el objeto de resolver los conflictos, tratando de incorporarlos, pero también relacionándolos con esos valores, con la ética, con la moral, con todos esos principios que tradicionalmente han estado presentes ante la posibilidad de resolver con justicia un asunto. Y por eso yo celebro
que la cumbre, o más bien que la Comisión de Ética de la Cumbre Judicial y don Luis Porfirio acá nos permita tratar de encontrar cómo engarzar principios y valores y nuevas tecnologías que nos permitan dar celeridad en la solución del conflicto, pero sin olvidar todos esos principios que Kant y que Aristóteles y que Sartre nos han enmarcado para efectivamente resolver el pleito, pero justamente y con equidad. Gracias por haberme permitido conversar con ustedes sobre estos temas. Creo que nos proyectan hacia el futuro. Tuvimos intervenciones que nos indican de dónde venimos, pero creo que es urgente tratar de establecer hacia dónde vamos y cómo lo vamos a hacer sin despreciar esas herramientas y esos instrumentos que nos está poniendo a disposición la ciencia y la tecnología moderna. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, magistrado Guillermo Rivas, por su ponencia. Temas importantes, como lo dice él, nos estamos proyectando precisamente al futuro. Ese marco de referencia es importante que se está trabajando tanto desde Naciones Unidas, desde la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, algunos con sus enfoques, pero sí con muchas similitudes. Desde Naciones Unidas tenemos las reglas de Bangalore que establecen un poco ese marco ético, ese marcar la cancha de cómo trabajarlo, precisamente. Igual con la Comisión Iberoamericana tenemos el Código de Ética Iberoamericano, y si nos enfocamos en Costa Rica también tenemos nuestro Código de Ética, que también deberíamos trabajar, como lo comenta don Luis Guillermo y se ha hablado acá, para tener un reglamento de qué estamos haciendo, cómo lo hacemos y que no nos salgamos de ese marco ético que ya tenemos. Lo que buscábamos aquí precisamente es poner sobre la mesa estas discusiones que estamos teniendo. Algunas personas tal vez que tengan acceso y lo pueden hacer, pueden ingresar a la página de Naciones Unidas, como lo comentó Cristina, hay mucha información ahí de lo que se está haciendo, igual precisamente de la Comisión Iberoamericana. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión creemos que estamos haciendo algo y que no sabemos que no se ha hecho nada, y ya hay un marco de referencia. Eso es fundamental para este espacio que tenemos, que las personas conozcan que ya hay un marco de referencia, que pueden acudir a estas instancias y que por supuesto también estamos a la orden para poder apoyarlos. Muchas gracias a las personas que participaron en este foro, a los participantes acá presentes y por supuesto a los participantes virtuales. Muchas gracias y buenas tardes.